el versículo 27, Juan 12, 27. Vamos a leer hasta el 36. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar en esta noche, hermano, los triunfos de Jesús en la cruz. Lo que logró Jesús en la cruz. Bueno, sabemos de que el Señor Jesucristo logró todo, ¿verdad? Para nosotros, mediante un instrumento de maldición, vino a ser de bendición para la humanidad. En la cruz, hermanos, ahí se condenaban los delitos más graves en la sociedad en el tiempo de Jesús. Cuando exhibían a alguien en la cruz, era que el Imperio Romano estaba queriendo, hermanos, decirle a la sociedad que se cuidaran de sus conductas, de sus comportamientos, porque si no, esa era la muerte que les iba a tocar. La muerte de la cruz era una de las muertes más vergonzosas, más horripilantes que había, porque, hermanos, las personas eran suspendidas en esa cruz con clavos. Después de haberlos golpeado previamente, hermanos, los exhibían semidesnudos y, hermanos, en muchos de los casos desfigurados. Pero todo eso, hermanos, lo hacían porque estaban diciendo que los delitos de estas personas eran graves y habían que castigarse. Pero, hermanos, allí en esa cruz, allí también fue llevado Jesús. Y si analizamos la vida de Jesús, hermanos, no hay duda que era obra de Satanás, porque aquel que solo hizo bienes a la sociedad, aquel que solamente hizo bondades, lo estaban exhibiendo públicamente, dando a entender que él, como cualquier otro malhechor, tenía que pagar porque era grave lo que estaba haciendo. Pilato no encontró delito alguno, no encontró una causa justificable para poderlo ejecutar. Entonces, hermanos, Pilato lo que hizo fue, como ustedes saben, lavarse las manos. Él los entregó que decidieran. Y lo que les dijo, pues, como Pilato lo que quiso es, de alguna manera, porque su esposa le dijo: oye, yo he tenido pesadillas, he soñado con este hombre y vas a ejecutar a un hombre justo. Entonces Pilato se asustó y entonces se le ocurrió que en ese tiempo dejaban en libertad a uno de los reos, y entonces pensó rápido: oh, vamos a ponerlo con Barrabás, y de seguro aquí la gente, nadie quiere a Barrabás, entonces es así como nos vamos a librar y vamos a dejar absuelto a Jesús. Pilato pensaba eso, pero no sabía, hermanos, la ira,
No sabía, hermanos, lo que había en el corazón de la multitud. Cuando Pilato dijo, bueno, aquí tienen a Barrabás y tienen a Jesús, y en este tiempo vamos a dejar en libertad el que ustedes decidan. ¿A quién queréis que dejemos en libertad? ¿A Jesús, el Cristo, o a Barrabás? Y la gente eligió, hermanos, a Barrabás. Y con el Cristo, vuestro rey, ¿qué es lo que hago? Dijo a toda la gente, crucifícale. Pero hermanos, las personas no estaban, ellos mismos no sabían que estaban siendo parte de lo profético. Estaban siendo instrumentos de algo profético que ya había hablado el Espíritu Santo en boca de Isaías, ¿verdad? Que como cordero mudo iba delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y habla en Isaías capítulo 53, describe, hermanos, exactamente cómo iba a ser el sufrimiento del Mesías. Significa que todo eso ya estaba escrito, y la gente que vivió en ese tiempo fueron los instrumentos para el cumplimiento profético. En este tiempo también, hermanos, estamos viviendo tiempos proféticos. No vaya a ser que nosotros también seamos instrumentos para que se cumplan esos tiempos proféticos. Hermanos, en la cruz, ahí triunfó Jesús, venció lo que era imposible para nosotros. Por eso es importante, hermanos, nosotros predicar sobre el gozo, predicar, hermanos, sobre la fortaleza, predicar aspectos, hermanos, que nos ayudan a edificarnos, a fortalecernos a nosotros como cristianos. Pero es importante no olvidar el mensaje de la cruz. El mensaje, hermano, que tiene valor incalculable. Ese mensaje, hermano, que hizo posible la redención de la humanidad. Jesús triunfó en la cruz, hermanos, al despojar a Satanás y con todos sus demonios. Jesús, de esa forma, el sacrificio en la cruz hizo posible el despojo de Satanás. Satanás tenía dominio de la humanidad. No había forma de que la humanidad se desligara del dominio de Satanás. Solamente, hermano, cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, allí fue despojado del imperio. Allí Satanás y los demonios fue despojado de su reinado. Ahora, hermanos, Satanás, cuando venimos a Cristo creyendo que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario fue para la liberación nuestra, allí fue despojado Satanás, porque Satanás ya no tiene dominio y potestad sobre aquellos que se han convertido por la fe en el Señor. Ese sacrificio en la cruz tiene un valor grandísimo, hermanos, porque ese sacrificio ha hecho posible que vidas, almas, matrimonio, personas hayan sido cambiadas y transformadas por el poder y el mensaje de la cruz. La cruz en sí mismo no tiene el poder, sino el que murió en la cruz. Pero, hermanos, esa muerte en la cruz sirvió, hermanos, para traer muchos beneficios, muchas bendiciones. La muerte de Cristo le quitó el dominio a Satanás. Colosenses 1:13 dice, el cual, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todos nosotros estábamos en tinieblas. Todos nosotros éramos parte del dominio de Satanás, porque Él nos manipulaba, Él nos dirigía. Andábamos, hermano, bajo su dirección. Y no teníamos, hermano, propósito en la vida. Andábamos de alguna manera sin dirección. Pero una vez que tuvimos ese encuentro con el Cristo crucificado, nuestra vida fue diferente. Nuestra vida fue transformada. En nuestra vida se operó un cambio. Y ahora somos nuevas criaturas para vivir para la gloria de Dios. Para vivir, para bendecir a nuestros semejantes. La vida de nuestros semejantes, la vida de otras personas va a ser beneficiada, hermanos, por nuestra conducta, por nuestra transformación. Hermanos, ¿cuánta gente anda hoy insegura? ¿Cuánta gente anda, hermanos, sospechando de todo mundo? Pero qué bueno, hermano, que cuando encuentran a un hijo de Dios, ellos
los hijos de Dios puedan inspirar confianza en estas personas y estas personas sean aliviadas de tanta maldad que hay, porque el enemigo tiene atrapadas estas almas, tiene atrapadas estas vidas y no van a ser soltadas. Solamente puede ser posible aceptando a Jesucristo por la fe como nuestro bendito Salvador. Y eso, hermanos, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, hermanos, es la esperanza para los que viven bajo el dominio de Satanás. No hay otra forma. La Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni la religión, ni, hermanos, ni alguna entidad religiosa, ni un grupo reformativo, nada puede darnos la bendición, hermano, de ser salvos a través del sacrificio de Cristo. Solo Jesús. La derrota de Satanás, hermanos, esto maravilloso, fue exhibida públicamente. Pienso, hermanos, que Satanás, sus demonios, quiero pensar, hermanos, de que ellos estaban contentos porque se habían liberado de Jesús, el que estaba, hermanos, trayendo, hermanos, bendición a la humanidad. Satanás tenía dominio. Él endemoniaba a mucha gente. Él desesperaba a las multitudes. Y cuando Cristo vino, hermanos, trajo respuesta para todos ellos. Y Satanás creyó que cuando, hermanos, usó sus instrumentos a los religiosos, los usó para que condenaran a Jesús y fuera a la cruz del Calvario. Entonces pienso que cuando Jesús dio su último suspiro y él dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró el Señor. Entonces ese momento yo creo que fue de regocijo para Satanás y para los demonios. ¿Por qué? Se habían liberado de alguien que ya estaba haciendo estragos en el imperio de Satanás. Porque había una María Magdalena que no había forma de ser cambiada ni de ser transformada, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida, hermano, fue transformada radicalmente. Hubo un Zaqueo que era odiado por la sociedad. Un encuentro con el Cristo de la gloria hizo diferencia. Su vida fue cambiada y dijo: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y así sucesivamente, hermanos, personas que, hermanos, tuvieron el encuentro con el Señor, sus vidas fueron cambiadas. Entonces, cuando Satanás se da cuenta que Cristo ya es crucificado, pensó él, dijo: terminé con él, ya ahora está arreglado el asunto, ya no más. ¿Por qué? Porque ahora vengo yo con mi imperio, vengo con mi dominio y a dominar a la humanidad nuevamente. Hermanos amados, por eso el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros es salvación. Así que, hermanos, ese mensaje de la cruz no es otra cosa que el mensaje de salvación a través de Jesucristo. No hay otra forma. Probablemente hay algún amigo acá que nos ha visitado muchas veces. Alguna persona quizás está por primera vez y está asistiendo, hermano, porque simpatiza con el Evangelio. Otros asisten porque le nació en el corazón venir. Otros pues porque vinieron a la fuerza, porque no hay de otra, ¿verdad? Los trajeron. Entonces, como sea que haya venido, hermano, eso debemos de tomarlo como la gran oportunidad que Dios le está dando, para que usted sepa que no es suficiente solamente asistir a un grupo religioso. No es suficiente solamente escuchar el Evangelio, aunque es importante, pero no lo es todo. No es suficiente hacerle compañía a alguien que va a la iglesia. Lo importante, lo que va a hacer una diferencia, es aceptar como Salvador al Cristo crucificado, al que murió en la cruz del Calvario. Cuando lo hacemos nuestro Señor y Salvador, allí existe el milagro transformador. Las vidas son cambiadas. Y esto es lo que necesita usted, amigo,
amiga que nos visita en esta tarde, necesita no solamente escuchar el mensaje, sino hacer a Jesús su Salvador, haciendo una decisión simple, pero esa decisión simple lleva la fe en el único Salvador. Hace 33 años que aproximadamente yo hice esa decisión. Hasta el día de hoy, pues, el Señor no ha hecho ningún mal para mí. Todo lo que ha hecho son bienes. Por eso, hermano, le alabo, le glorifico y le exalto. Lo que era imposible para mí, el Señor lo hizo posible. Dios hizo una transformación, y así en cada uno de nosotros. Ese mensaje en la cruz es un mensaje poderoso. Ese sacrificio en la cruz es un sacrificio, hermano, que para Satanás, hermanos, era algo errado, pero para nosotros es salvación. En ese sentido, hermanos, aquello que era maldición, porque maldito todo el que muere en un madero, dice la ley, pero lo que era maldición se convirtió en una bendición para todos nosotros. Hermanos, la muerte de Cristo fue la más grande humillación de Satanás. Aunque él, yo pienso que hizo su festejo infernal, yo pienso que todos los demonios haciendo su fiesta, así como bailan ellos, ¿verdad? Yo no sé cómo bailan, pero bueno, podemos ver algo parecido en algunas escenas que hayamos visto por ahí por el mundo. Hermanos, pienso que estaban haciendo un gran festejo y una algarabía, hermanos, festejando todos los demonios y Satanás, hermanos, jugando con fuego, jugando con humo, como hoy se hace también, ¿verdad? Y haciendo todo tipo de cosas, regocijándose. Lo importante, hermanos, para ellos era que Cristo había muerto, se había salido de la escena y ahora el imperio le pertenecía a Satanás, el dominio total. Mas al tercer día Jesucristo se levanta de la tumba y, hermano, muy temprano las mujeres fueron a ver y dijo el ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La crucifixión es importante, pero la victoria está en la resurrección. Y este que resucitó, hermanos, nos hace, hermanos, nos da garantía. Hermano, es una bendición grande. Amén. ¿Por qué? Hermano, este mundo tiene muchos líderes religiosos. Solamente en la India, el hinduismo tiene muchas ramas religiosas. Y, hermanos, tienen muchos líderes. Los gurús y muchos de estos que son semidioses, hermanos, los veneran y los adoran. Los orientales, hermanos, como Confucio, como Mahoma también en el Islam, todos estos grandes líderes, hermanos, los persiguen muchas personas. También el cristianismo, muchos quizás adoran a Cristo, pero ¿cuál es la diferencia entre estos líderes y el líder que nosotros tenemos? ¿Cómo podemos tener la seguridad en que todos ellos murieron y allí está su tumba? Mas la tumba de Cristo está vacía, porque Él es hombre, Él es el mismo Dios, resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. Y Él viene por segunda vez a levantar a su pueblo. Hermanos, algo precioso, algo maravilloso, hermanos. David lo vio antes de venir a la tierra al Cristo. En el Salmo 110, verso 1 dice David: dijo Jehová a mi Señor. David tenía otro Señor aparte de Jehová. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo miraba en el espíritu antes de que Cristo naciera como un bebé y se moviera entre la humanidad. Y cuando muere Esteban, ya en el Nuevo Testamento, ya Cristo ha venido aquí a la tierra, ya padeció, ya ascendió al cielo. Y Esteban es uno de los que predican y defienden el evangelio, y por eso es apedreado. Y antes de morir, Esteban, apedreado de su rostro y de su cuerpo, dijo: veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la majestad. La diferencia entre David y Esteban es que David lo vio en el espíritu, Esteban lo vio después de que anduvo en la tierra y volvió a su sitio. Y allí está preparando lugar para todos los suyos, para los que creen el mensaje de la cruz, para todos los que abrazan la fe en Cristo Jesús.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. El mensaje es simple. El mensaje, hermano, es sencillo. Y esto, hermano Juan, lo dijo. Dijo, hermanos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, algo que dijo aquí Juan. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Allá, hermanos, cuando las serpientes venenosas, el pueblo se había, hermanos, se había turbado, habían murmurado, ya estaban hastiados de que Dios les estuviera hablando. Hermano, el pueblo murmuró, se rebeló contra Moisés y contra Dios. Entonces, hermano, Dios permitió que hubiesen serpientes venenosas en medio del campamento hebreo. Y muchas serpientes ardientes o venenosas estaban mordiendo a mucha población y todos estaban muriendo. Moisés se asustó, Moisés se afligió. ¿Por qué? Toda serpiente que mordía, hermanos, la persona moría. Y Moisés intercedió ante Dios por el pueblo. Señor, mucha gente está muriendo. Señor, perdona el pecado de este pueblo, pero hay que hacer algo. Te pido para que tú los perdones y no les tomes en cuenta lo que han hecho. Y Dios oyó la oración, la intercesión de Moisés, y dijo Dios: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel, dile a todo aquel que mirare a esa serpiente de bronce, será sano de su mordedura. Entonces tenía que haber un acto de fe. No había poder curativo en la serpiente, sino había poder en el mandato de Dios. Y quien obedece al mandato de Dios va a gozar de las bendiciones que trae ese mensaje. Hermano, no era para que adoraran la serpiente, sino que un gesto de fe, mirando y obedeciendo a lo establecido por Dios. Solo miren a la serpiente y serán sanos. Y el que miraba a la serpiente de bronce sanaba de la mordedura. Pero habían unos allí que eran de hueso colorado, que no, aunque esté la serpiente, mejor prefiero morirme. Pues morían. Así hay ahora. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Él fue levantado ahí en la cruz. Todo aquel que mira por la fe ese sacrificio en la cruz del Calvario, la mordedura del pecado es sanada. Pero el que no quiere mirar se va a perder. Por eso, amigo, amiga, la única respuesta es esa mirada de fe al Cristo crucificado. Esa mirada de fe, porque ese Cristo crucificado, Él no murió por enfermo. Jesucristo no murió de mayoría de edad. Jesucristo no murió porque le llegó una enfermedad grave. Jesucristo puso su vida voluntariamente por usted y por mí. Él murió para que a través de ese sacrificio usted sea salvo. No podemos ser salvos por ninguna otra cosa, solo a través del sacrificio de Jesús. Juan el Bautista dijo de Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, entre ellos venía Jesús, y Juan el Bautista lo reconoció y le dijo a la multitud: miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, algo importante: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. Hacían en un día que se llama el día de la expiación, el sacerdote o el sumo sacerdote, hermanos, llevaba la sangre del cordero que sacrificaban, el cordero de la expiación, lo sacrificaban en el altar de bronce o en el altar del sacrificio. Estaba fuera del tabernáculo. Luego estaba el lavacro donde el sumo sacerdote se lavaba y entraba al lugar santo.
Y hermanos, habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, ahí llegaba el sumo sacerdote con todo un tipo de requerimientos, pero entraba y llevaba un hisopo. El sumo sacerdote, ahí estaba solamente un accesorio. Estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Era toda cubierta de oro, el propiciatorio, o es decir, la tapadera de esa arca de oro. Allí estaban las tablas de la ley. Y esa ley, hermano, era la que condenaba al hombre. Por eso, cuando el sacerdote o el sumo sacerdote venía, traía la sangre del cordero que habían sacrificado para con el hisopo ponerlo en el propiciatorio, rociar con sangre la tapadera de aquella urna para cubrir lo que condenaba al hombre. Ahí estaba la ley que el hombre había, hermanos, desobedecido, y eso le condenaba. Pero la sangre en el día de la expiación cubría la tapadera, y eso, hermanos, cubría los pecados. Y Dios daba por aceptado Dios esa liturgia, ese rito. Lo daba por aceptado. Y eso lo tenía que hacer el otro año, tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque era cubrir los pecados. Mas Cristo, Juan el Bautista dijo de Cristo que no solamente iba a cubrir los pecados, sino que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, sino lo quita. Hermano, si usted ha hecho ese acto de fe, su pecado ha sido borrado. Ahora debe adorarle, amarle, servirle. Él hizo posible lo que era imposible para nosotros. Nadie se puede salvar ni por las buenas obras. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras. Hermanos, nuestras obras, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia. No son aceptables a Dios. Claro, el obrar, una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, tenemos el deber de obrar bien. Pero ya no nos vamos a, hermanos, a decir, voy a ser salvo porque yo hago muchas buenas obras. No, soy salvo porque recibí a Cristo, y las buenas obras me acompañan porque como cristiano tengo que hacerlas. Pero el que no quiere nada con Cristo, él se esfuerza por hacer una obra de caridad aquí, por hacer algo acá, pero por otro lado está desenfrenado. Pero cuando uno acepta a Cristo, donde quiera que va, uno quiere obedecerle, quiere adorarle, quiere respetarle, porque sabe que Cristo no solamente está en la iglesia, que Jesucristo no solamente está en la casa, Jesucristo está en todo lugar, donde quiera que vayamos. Somos de Él, le adoramos a Él, le obedecemos a Él. Jesucristo es parte de nuestra vida. Le hemos aceptado no solo como Salvador, sino como nuestro Señor. Y un Señor es el que tiene el dominio. ¿Cuántos le han entregado su vida al Señor Jesucristo? Levante la mano el que ha entregado su vida al Señor. No solo es su Salvador, es un Señor. Y hablar de Señor es el que tiene dominio. Por eso Él dijo, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y está entre vosotros. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos el reino de Dios en nuestra vida. Ya no empezamos a reinar nosotros, sino que reina Jesucristo. Él nos dirige. Por eso Pablo, podemos entender las palabras de Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vivo para Él, vivo por Él, para agradarle a Él, para servirle a Él. Aleluya. Vivo para Él. Donde quiera que vaya, debe poner en alto su nombre. Debo poner en alto, hermanos, todo lo que concierne a Cristo. Si usted le dicen, oiga, yo veo algo diferente en usted, usted tiene algo, hermano, cuando digan, usted dele la gloria al Señor, no es por mí, hay alguien que vive en mí, hay alguien que me dirige. Yo no hago esto porque Él es mi director, Él me dice qué tengo que hacer.
Y cuando me porto mal, Él también me dice, oh, no está bien. Enmienda eso que acabas de hacer. ¿Es cierto, hermano? Porque como humanos, hermanos, en determinado momento, el Espíritu Santo nos reprende. Oye, no está bien esa palabra que dijiste. Como hijo mío, ya no es tu vocabulario. Porque los que son míos hablan bendición. Los que son míos hablan, hermanos, bendiciones. No hablan maldiciones. Gloria a Dios. Dicen un amén, hermano. Cuando dan gloria al Señor, demos gloria a Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro centro educativo, donde quiera, pon en alto el nombre del Señor. Él es digno. No podemos pagarle con nada, solamente con nuestro servicio. Nuestra vida está al servicio de Él. Cuando hermano, su conducta, cuando su proceder, hermano, es admirado por otros, la gloria del Señor. Aleluya. Yo nada tengo de mí mismo. Lo que yo hago, lo vivo, porque Él me da su palabra y me dice, hijo mío, miren tus ojos por mis caminos. Él me da su palabra para yo poder caminar. Y me señala y me dice, eso está incorrecto que lo haga. No te desvíes por allí. La palabra es simple. Y nosotros, hermanos, tenemos la bendición de tener esa bendita palabra. Jesús, hermano, transformó un instrumento de tortura en un altar de gloria. El instrumento de tortura era la cruz, pero ese instrumento de tortura fue, hermanos, transformado en un instrumento de gloria. Fue glorioso. Fue tan glorioso, hermano, que el centurión, aquel que estaba, hermano, viendo la escena, viendo, hermano, oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hermanos, vio oscuridad, vio, hermanos, estruendos, y este centurión dijo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Verdaderamente este es Hijo de Dios, porque la escena que él estaba viendo era algo de admirar. Y cuando él decía, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo pienso, hermano, cuando el soldado estaba oyendo y viendo esa escena y miraba con qué autoridad y con qué profundidad de comunión hablaba con el Padre, este hombre quedó anonadado, este hombre quedó sorprendido, a tal grado que dijo, este era Hijo de Dios. Y empezó a temblar, hermanos. Los sepulcros se abrieron. Muchos hermanos del Antiguo Testamento, muchos santos se levantaron. Ellos volvieron a morir, hermano, pero era parte del milagro y de lo poderoso que fue la resurrección de Cristo. Hermanos, transformó en la cruz del Calvario, transformó el olor a muerte en olor a Cristo para los que se salvan. Mire lo que dice 2 Corintios 2:15 y 16. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Somos de grato olor. ¿No sabía usted las cosas maravillosas que se le atribuyen a usted por caminar en la fe, por ser hijo de Dios? Hay muchas cosas maravillosas. Aunque no se eche perfume, hermano, usted tiene olor a Cristo. No está de más echarse el perfume, ¿verdad? Pero, hermanos, pero tenemos olor a Cristo para los que se salvan. Pero hay unos que tienen olor a muerte, porque sin Cristo es estar muerto. Como dijo Vargas Vila, un poeta, este dijo, no son muertos los que disfrutan de la paz en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y aún viven todavía. ¿Verdad? Hermanos, Jesucristo nos ha hecho salvo, nos ha redimido. ¿Dónde nos redimió? En ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario.
Y cada día se están añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Cada día hay personas que deciden cambiar su vida y dársela a Cristo. Y Cristo no está aquí presente en cuerpo, pero solo miran a la cruz, miran al sacrificio que Cristo hizo. Por la fe yo creo que Él murió por mí, por la fe derramó su sangre por mí, lo acepto como mi Salvador. Es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si usted todavía no ha hecho esa decisión y usted solamente es un oyente y asistente, I'm sorry for you, my friend. Pero necesita hacer de Cristo su Salvador. Lo que está haciendo son pasos importantes, pero necesita el paso definitivo. Al cielo no van a entrar simpatizantes, al cielo no van a entrar primos, al cielo no van a entrar nietos, abuelos o algún pariente cercano. Al cielo entran hijos, hijos de Dios. Para convertirse en hijo de Dios hay que aceptar a Cristo, el que murió en aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie se salva porque nació en una familia cristiana. Nadie se salva ni es aceptable a Cristo porque nació en la mejor familia. Somos salvos por aceptar a Jesucristo, el único Salvador. Jesús triunfó en la cruz al traer al pecador hacia sí mismo. Juan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto hablaba de la resurrección. A todos atraeré a mí mismo. Oiga lo que dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quiere decir, hermano, que aquí está implícito el propósito de Cristo, y es que todos seamos salvos. Quiere atraerlos a todos. Hermanos, es importante reconocer que Jesucristo es la única respuesta. No, hermanos, no solamente es pertenecer a un movimiento religioso, es entregar nuestra vida al Señor. Aquí, hermanos, debe haber cordialidad en nuestras reuniones. Debe haber, hermanos, alegría. Pero, hermanos, nos vamos a alegrar nosotros por su presencia, nos vamos a saludar y tarará, todo eso. Pero, hermanos, usted y Dios necesitan tener ese encuentro. Usted necesita más bien tener ese encuentro con el Señor. Necesita admitir que usted es pecador. Necesita admitir que usted no puede ser salvo por sus propios esfuerzos. Necesita admitir que solo Jesucristo llenó los requisitos, muriendo en la cruz del Calvario para ser su Salvador. No hay otra forma. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, con su muerte y resurrección, Jesucristo atrajo a todos los allegados a Él, de todos los tiempos y de todas las edades. Hermano, hasta el día de hoy, muchos se agregan. ¿Por qué? Porque en todo tiempo sigue obrando. Ahora, Jesucristo ya no lo tenemos en persona, pero está en la persona del Espíritu Santo. Yo me voy, dijo el Señor, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré otro consolador. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él no hablará del mismo, mas hablará de lo que mi Padre y yo hemos hablado. Jesucristo, hermanos, por eso es uno. Porque ninguno hace las cosas independientes. Todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace porque esto fue enviado a hacerlo. Jesús dijo: porque yo no hago nada de mí mismo, sino lo que vi hacer al Padre, esto mismo hago. En cierta oportunidad Jesús, orando en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible que pase esta copa sin que la beba, mas no se haga como yo quiero, sino como tú, sino tu voluntad. Reinó e imperó en Jesús la voluntad del Padre.
Así que, hermano, eso es lo que hizo decir al Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos los que hemos creído seremos reunidos con Él. Aquí en 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, miren, nuestra reunión con Él, respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, Pablo categóricamente habla de la reunión que vamos a tener los cristianos con el Señor. La cruz fue el fin de la tragedia del pecado. El pecado se había enseñoreado de la humanidad. Nadie, hermanos, encontraba propósito en la vida. Nadie, hermanos, podía ser salvo, ni la ley misma. Cada año tenían que hacer esos sacrificios. Mas cuando Cristo vino, Cristo hizo la diferencia. Una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, esta mujer, lo que le esperaba, según la ley, era morir apedreada. Iba a ser lapidada. ¿Por qué? Porque, hermanos, los religiosos ya tenían todo. Tenían las piedras, tenían todo listo para ejecutar a aquella mujer. ¿Por qué? Porque, hermanos, estaba en contra de la ley y la ley la acusaba. Pero como ellos también vieron a Jesús, ellos dijeron: aquí hay una ocasión para tenderle una trampa. Vamos a ver qué dice Jesús respecto a esto. Ya sabemos que en la ley vamos a ejecutar a esta mujer, pero a ver cuál es el parecer de él. Y aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, quién realmente es este Cristo. Maestro, dijeron, a esta mujer la encontramos en el mismo acto del adulterio. La ley nos dice que quien tal haga debe morir apedreada. ¿Y tú qué nos dices? Ese era un tremendo dilema. Esa era una trampa terrible. Y Jesús, con toda la fama que había adquirido, Jesús, hermanos, ahí como quien dice, como que estaba entre la espada y la pared, ¿qué responde a esta gente? Pero como el Señor no solamente, hermanos, Él es Salvador, sino que es Dios mismo. Él es 100% hombre, pero 100% Dios. En la parte humana se llamó Jesús. En la parte divina se llamaba el Cristo, Jesucristo. Entonces, hermanos, llegan y le tienden esta trampa. La ley nos dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué nos dices? Y él agachó su rostro a tierra, comenzó a escribir. Algunos piensan que empezó a hablar de los pecados de cada una de las personas. Es lo que dicen algunos. A mí no me crea. Pero él empezó a escribir en tierra. No sabemos qué escribió. Pero dice que al verlo agachado y escribiendo, dice que desde los más viejos hasta los postreros se fueron. Dejaron un pedrerío tremendo, hermano. Hermanos, se fueron. Jesús se levantó. Y hermanos, antes de eso ya les había dicho: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra. Pero hermanos, le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Esta mujer le tocaba morir. Pero qué bueno que todo aquel que se llega a Jesús no mira muerte, sino que encuentra la vida. Y le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces esa palabra "no peques más" no se refería, hermanos, quizás a todos los pecados, aunque le estaba diciendo de que su vida cambiara. Pero no continúes en este pecado, no continúes en esta forma de vida, vete y no peques más. Después, María de Magdala fue una de las fieles seguidoras de Cristo. Fue la primera en ir a ver que Cristo había resucitado. Hermanos, el sacrificio de Cristo, la presencia de Cristo, hermanos, hace diferencias trascendentales en la vida. Ahora, hermanos, la atracción del pecado ha destruido la vida de muchas personas.
Porque el pecado es atractivo. El pecado, hermanos, atractivo, tiene sus cosas que atrapan. A Eva dice la Biblia que el fruto del árbol era bueno para alcanzar sabiduría, agradable a los ojos, de tal manera que tomó. Entonces, el pecado, hermanos, es atractivo. Y el pecado, como es atractivo, ha ido minando y ha destruido la vida del ser humano. De tal manera que, hermanos, el hombre no se puede liberar por sí mismo. Necesita, hermanos, irremediablemente la sangre de Cristo en su vida. Necesita hacer una confesión, un arrepentimiento, entregarle su vida al Señor Jesucristo. El triunfo en la cruz abrió un camino para todos los hombres. La cruz se convirtió en un lugar para salvar vidas. La cruz, que era maldición, se convirtió en un lugar, hermanos, donde el pecador encuentra salvación. La cruz reveló el lugar para el pecador arrepentido. Dice Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, vuelto a él, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es algo importante, hermano. Esto es algo importante porque este malhechor, este hombre que estaba muriendo al lado de Jesús, estaba a minutos de pasar a la eternidad, sin fe y sin esperanza y sin perdón. Pero cuando oyó hablar a Jesús, creyó que él era rey, creyó que era el Hijo de Dios, creyó que él ofrecía salvación, porque dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, hermanos, que no mira la apariencia, sino que mira la sinceridad de los corazones, dijo a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es importante porque no le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, sino le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le aseguró. Y mire, hermanos, este hombre, si estaba en la cruz, este malhechor, estaba porque estaba pagando una condena. Estaba allí no por ser el mejor ciudadano, estaba allí porque era lo peor. Entonces este hombre era pecador terrible. Pero esa confesión, ese reconocimiento de que Jesús es Rey, es Salvador, esa confesión de decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como quien dice: yo creo en ti, yo creo en todo lo que tú eres, acuérdate de mí. Es como decirle: yo no quiero perderme, yo quiero ser salvo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un acto de fe. Ese acto de fe, si no lo hacemos, si aquel amigo solo es visita y nunca hace esa decisión, algunos quizás en el futuro, cuando sea el rapto, quizás van a haber comentarios cuando unos son levantados y otros serán dejados acá. Se van a comentar: es que yo fui por un pelito, dicen algunos, por un pelito, si yo por un pelito no me fui con él. Así me faltó porque ya estuve a punto de hacer la decisión. Un pelito, por un pelito se va a quedar, aunque sea pelito de rana, pero por un pelito se va a quedar. Ese pelito lo usó el malhechor. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa decisión de fe es la que determina nuestra salvación. Hermano, el ladrón fue el primer fruto de la cruz. El ladrón en la cruz fue el primer fruto. Nosotros decimos: si Pedro predicó
el mensaje del evangelio, se convirtieron 3,000. Este llegó primero, ¿verdad? Este llegó primero, es el primer, hermano, el primero que aceptó después de la crucifixión de Cristo, es el primero. Aquí comienza la iglesia. Hoy ha venido la salvación a este lugar, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a pedir que cierren sus ojos. Piensa en su familia. Piense en aquellas personas que no son salvas. Su intercesión puede hacer una diferencia grande. Hasta los corazones más duros, Dios los doblega. Dios obra de manera que nosotros no nos imaginamos, pero su intercesión es importante. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos concedes, mi Dios, el privilegio de predicar tu palabra. Señor, quisiéramos que a todo mensaje cristiano, todo mensaje, Señor, del Evangelio y de Jesucristo, las personas pudieran atenderlo. Dios mío, porque ese es tu deseo, ese es tu anhelo. Tú nos has llamado a nosotros para pregonar tu palabra, porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero tú eres quien das el crecimiento. En esta hora, Señor, si hay personas que todavía no te conocen, han oído de tu palabra, pero ellos no han hecho esa decisión, esa definición en su vida. Señor, pido que tú obres en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestra comunidad, en esa sociedad, Señor. Toca los corazones y en esta iglesia local, Señor. Yo quisiera, mientras siguen orando nuestros hermanos, quisiera saber si hay alguna persona que todavía no ha hecho su decisión en la vida. Ha asistido a la iglesia, ha oído el mensaje por la radio, por la televisión, por panfletos, por periódicos. Todo eso lo ha oído, pero nunca se ha decidido. Si es usted esa persona que nunca ha tomado esa decisión, yo le invito en esta hora. ¿Hay alguna persona que en esta hora se llena de valentía y con su mano levantada me dice: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? Ya no quiero ser oyente, yo quiero recibirle en mi corazón. ¿Hay alguien que no lo ha hecho y en esta hora quiere levantar su mano y decirme: yo quiero aceptar a Jesús? O probablemente, quizá todos sean cristianos, pero algunos reconocen que se han alejado, se han apartado, no han estado perseverando en el camino de la fe, en el camino de Cristo. Se han alejado y lo reconocen, pero hoy es el día aceptable. ¿Hay alguna persona que en esta hora quisiera reconciliarse con Dios? Es decir, decirle al Señor: Señor, he estado apartado, pero hoy quiero comenzar de nuevo. ¿Hay alguna persona que levanta su mano y dice: yo quiero reconciliarme, yo voy a orar por usted? ¿Hay alguien en esta tarde? Ya todos son cristianos, todo está bien. Mi deseo es que Dios les bendiga. Dejo al hermano Braulio y adelante, hermano.